Buenos días, buenas tardes y buenas noches para los que nos escuchan en las diferentes latitudes a los cuales por medio de la tecnología podemos llegar como Escuela de Alejandría. Esa es la clase número 1 del curso de hebreo masorético de la Escuela de Alejandría. Esta es una clase abierta, es libre al público con el objetivo de que usted conozca de qué se trata el curso de hebreo masorético. Lo primero que se preguntará, ¿por qué nosotros en la Escuela de Alejandría le ponemos hebreo masorético y no hebreo bíblico como en otras instituciones académicas? Bueno, la respuesta es porque la Biblia originalmente no se escribió en la grafía y el sistema vocálico en que nos llegó, sino que hubieron otros sistemas de escritura. Y para eso, en la Escuela de Alejandría tenemos una variedad de cursos que enseñan todo eso. Permítame presentarme, mi nombre es Raúl Arce y soy el encargado de toda la rama del hebreo en la Escuela de Alejandría. Eh, Comenzamos desde el hebreo arcaico con el proto-sinaítico, luego el módulo 2 de ese mismo curso se llama paleohebreo, para llegar a los manuscritos de Qumran en el módulo 3, donde estudiamos las grafías asmonea y herodiana. Hay un módulo intermedio entre el curso de hebreo arcaico y este curso de hebreo masorético que se llama estudio crítico del Nekudot, es decir, cómo se formó esos manuscritos puntuados con vocales, vocalizados, de los cuales ahora se hacen la mayor parte de traducciones de la Biblia hebrea. Así que este curso es la culminación de toda la gama de estudios de la Escuela de Alejandría en cuanto a la lengua de la Biblia. Por eso no lo llamamos hebreo bíblico, porque el concepto de hebreo bíblico es mucho más amplio desde su formación. De la misma manera, el curso no requiere ningún prerequisito, no requiere haber visto los anteriores cursos, sino que se ofrece desde cero como un curso totalmente independiente. Y a eso me voy a referir. Vamos a hacer una aclaración muy importante. Este curso ha sido ofrecido desde cero, es decir, usted no necesita ningún conocimiento previo en cuanto al hebreo para poder recibir este curso. Si hay alguna persona que ha hecho los cursos de hebreo arcaico, Nekudot, etcétera, pues entonces tendrá una base mucho más firme en cuanto a la historia de la evolución de la lengua, pero no es un prerequisito para este curso. Eh, Como usted lo puede ver, el temario general es muy amplio, es decir, hemos procurado que en los 4 pequeños módulos de 8 clases que contiene este curso, no se quede por fuera absolutamente nada de todo lo que corresponde a la gramática del hebreo masorético. Eso sí quisiera pedirle, por favor, que en el tiempo de la exposición procure tener cerrado su micrófono para que la grabación quede libre de ruidos y después, cuando usted quiera hacer una pregunta, pues lo enciende, no hay ningún problema con eso. Ese es el temario general, donde podemos ver las consonantes, las vocales, la estructura de la Biblia hebrea, la gematría de sus capítulos y versículos, todo lo que tiene que ver con el aparato de la sintaxis, es decir, artículos, prefijos, sufijos, infijos, los sustantivos, las preposiciones, el constructo, los pronombres, los adjetivos, las conjunciones, las raíces, en los primeros 2 meses. No se nos escapa nada. El tercero y cuarto módulo de 8 clases, si alguna vez le digo meses, entiéndame por favor que me refiero a un periodo de 8 clases. Es un nivel intermedio, donde sí ya miramos los numerales, ordinales y cardinales, los verbos, las morfologías de los verbos fuertes, los débiles, las raíces, los infinitivos, los aspectos como la temporalidad, la modalidad, el modo de acción. Y de ahí pasamos a mirar todas las ramas de ese edificio o binyan en el cual se divide toda la parte verbal del hebreo, del pal, nifal, piel, pual, ifil, hufal, hitpael, etc. Pero para estos 2 últimos periodos de 8 clases cada uno, el 3 y 4, es necesario, por supuesto,
haber estudiado los primeros dos, que es donde está toda la gramática en general que no corresponde a verbos ni numerales. Ahora bien, por ponerles un ejemplo, el sumario temático del mes 1 y 2, ya los temas son muchos más específicos. La evolución de la escritura hebrea, como vamos a mirar ahora, las consonantes, las guturales, las Begel-Kefet, las vocales largas, cortas, breves, homógrafas, el shva y sus reglas, las sílabas, el acento, el mapik, el meteg, el makef, la regla ampliada de las sílabas, la puntuación del Padre Nuestro en hebreo. Es un ejercicio que se les deja a ustedes para que se pongan en los zapatos de los masoretas y aprendan a puntuar un texto que solo tiene consonantes, es decir, a vocalizarlo. El artículo, la conjunción copulativa, los pronombres personales, el signo del objeto directo et, los sustantivos, el género y número, las preposiciones inseparables que se llaman kalev, la preposición min, que es la transición entre las inseparables y las independientes, las tablas de preposiciones inseparables con pronombres, las preposiciones independientes, las independientes con pronombres, la lectura comprensiva del capítulo 1 de Génesis en hebreo, primera parte. En el mes 2 miramos la estructura de la Biblia hebrea en cuanto a su gematría y de los capítulos y versículos, los otros usos de la letra Hei como sufijo de dirección, como partícula interrogativa, la preposición todo, cada y cualquier, que es kol, ser, estar y haber, la negación, el orden de las palabras en la oración en los sustantivos segolados, el adjetivo, la concordancia, el atributivo, predicativo, comparativo, gentilicio, superlativo, la segunda parte del pronombre, donde vemos los demostrativos, los interrogativos y relativo, los sufijos posesivos y el estado constructo y el estado absoluto. Esos son los primeros 2 meses, y en los meses 3 y 4 nosotros miramos los números y el tema de los verbos, que es un tema amplio y fundamental para poder entender el hebreo. Así que vamos a empezar por una breve introducción después de haber visto toda la riqueza de la temática comprendida en este curso, para ver el alcance y los objetivos del mismo. El objetivo general del curso de hebreo masorético es aprender a leer, escribir y comprender el texto hebreo del Tanaj. El Tanaj es un acrónimo de la Torá, la ley, los Nevi'im, los profetas, y los Ketuvim, los escritos, que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento en español, considerando algunas variantes de pronunciación del mismo y sugiriendo la mejor manera de que su pronunciación al final como alumno sea entendible por un hebreo moderno de la tierra de Israel. Este es un curso gramatical que, en la medida de lo posible, evita meterse en temas teológicos y exegéticos, pero previendo que en algunos casos esto va a ser inevitable, porque estamos hablando de la Biblia. Entonces, tratar de hablar de la Biblia sin exégesis y sin teología es prácticamente imposible. Pero lo que quiero denotar con esto es que el curso está orientado a aprender la gramática. Claro, cuando se aprende la gramática, nos damos cuenta de que los significados que nosotros no sabemos de memoria por las traducciones que nos han llegado, en algunos casos no corresponden a lo que dice el hebreo, y ahí es la sorpresa teológica o exegética. Entonces, eso me parece que es el tuétano del curso, porque si no, no saldríamos pues de nada. No valdría la pena aprender el hebreo de la Biblia si vamos a resultar en lo mismo. ¿Qué se necesita para aprender a leer, escribir y comprender el hebreo masorético del Antiguo Testamento? Bueno, primero se necesita conocer el Aleph Bet hebreo. Se conoce también como el alfabeto hebreo, pero eso es un poquito incorrecto, porque el alfabeto es griego, ¿verdad? El hebreo es Aleph Bet. Y sus variantes, es decir, por ejemplo, sus formas finales, cuando llevan un punto en medio, qué significa, etc. Conocer el sistema tiberiense de vocalización y acentuación, que se conoce como Nekudot.
Nekudot es el plural de nikud y significa puntos, ¿verdad? Son los puntos, estos puntos que ven ustedes acá, que representan vocales. Esto es una E corta, esto es una U, esto simplemente le da fuerza a la letra, esta es una O, así, eso es lo que se necesita conocer. Saber distinguir la sintaxis del hebreo masorético, es decir, en una sola palabra hebrea puede haber una oración corta en el equivalente al español. Por ejemplo, una palabra puede tener un prefijo, un sufijo, un artículo, en medio puede haber un sustantivo o un verbo, etc. Cuarto, conocer a profundidad el smihud, es decir, las formas constructas de la lengua hebrea, puesto que la partícula shel, que significa de, no se inventa hasta 300 años después de que quedó cerrado el texto de la Biblia hebrea, para representar todas aquellas dependencias genitivas que la partícula de en español expresa en el hebreo, se utiliza una forma que nosotros lo llamamos constructo y que en hebreo se llama smihud. Quinto, saber reconocer el sistema de raíces hebreas o shoresh y cuándo representan un verbo, cuándo representan un sustantivo. Una raíz básicamente es una combinación de 2 o 3 letras que no tienen una pronunciación, sino que de ahí se derivan verbos, de ahí se derivan nombres, y eso es lo que debemos aprender a distinguir. Sexto, aprender gradualmente el vocabulario del hebreo en que se escribió el Tanaj. En este curso no le vamos a dar nunca una lista de vocabulario para que se la aprenda de memoria, porque eso ya no tiene sentido. Si se le entrega a usted una lista de vocabulario y después trata de leer en el texto bíblico, se va a dar cuenta que esa misma palabra va a estar escrita diferente en la Biblia hebrea. Entonces, nosotros lo que hacemos en este curso es que el vocabulario lo aprendemos gradualmente enfrentándonos al texto de la Biblia, ¿verdad? Y separando las palabras hebreas en sus correspondientes raíces, infijos, sufijos, prefijos, etcétera. Dice Mirni González que no escucha nada. ¿Será que ese es un problema general? ¿O me puede No, confirmar profesor, alguien si me está escuchando? hubo un momento, profesor, en el que se dejó de escuchar, pero ya se escucha bien. Ah, muy bien, perfecto. Muchas gracias, hermano Omar. Ok. Bueno, séptimo. Aprender los 7 sistemas de los verbos hebreos y sus variaciones en cuanto a tiempo, aspecto, modo, voz y persona. Los verbos hebreos tienen un modo básico, ¿verdad? Que se llama PAL. Es el modo sencillo de expresión. Pero de ese modo PAL se derivan una serie de formas verbales que es necesario aprenderlas a distinguir para poder comprender la riqueza del significado de un verbo hebreo que muchas veces no puede trasladarse a las lenguas románicas como el español. Octavo, aprender la numeración hebrea, tanto la escrita como la alfanumérica. En la Biblia hebrea tiene un sistema de numeración que es verdaderamente muy complejo, porque no son números, son palabras, ¿verdad? Son palabras. Y ya mucho tiempo después, en la época del Segundo Templo, se introduce la numeración alfanumérica, pero esta numeración solamente se utiliza en las Biblias hebreas puras para denotar los capítulos, los versículos, las divisiones de la Biblia hebrea, ¿verdad? Entonces, eso lo vamos a aprender, es bastante sencillo realmente. Noveno, perseverar. Y décimo, lo más importante, no tirar la toalla después del primer mes, ¿verdad? Eh, Enfrentarse a un curso de hebreo masorético, del hebreo de la Biblia, del Antiguo Testamento, no es algo que se puede hacer en un corto periodo de tiempo, ¿verdad? Eh, Hoy probablemente usted haga un compromiso de casarse con el hebreo masorético, ¿verdad? Y ese matrimonio debe ser de hoy para toda la vida. No hay posibilidad de divorcio si usted quiere aprender a leer la Biblia hebrea
desde los textos hebreos en que nos llegó dicha Biblia. Por ejemplo, imagínense qué hermoso sería que usted pudiera comprar su Tanaj, ¿verdad? Su Biblia física, hebrea o digital, ahora como está muy de moda, y pudiera leer estos textos y no solo leerlos, sino que leerlos en su significado original, no en las traducciones al español. Por ejemplo, este es un ejemplo de lectura comprensiva del texto de Bereshit Aleph, Aleph Hei. ¿Quién de ustedes sabe qué significa esto de Bereshit? En el principio. En el En un principio, principio. pero ¿a qué libro de la Biblia equivale? Del que nosotros Génesis. conocemos. Al Génesis, exactamente. Entonces, imagínense qué hermoso sería poder leer estos textos, empezar por el verso 1, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. En un principio creó el muy poderoso, aquí no dice Dios, esa palabra no existe en hebreo, dice el muy poderoso a los cielos y a la tierra. Dice el verso 2, Vehaaretz hayetá tohu vabohu. Pero la tierra llegó a estar en un completo estado de caos y desolación. Vehoshek al penetehom. Y la oscuridad estaba sobre la faz del abismo. Berruach Elohim merrajefet al fenehamaim. Pero el hálito de Dios, el aliento de Dios, aquí no dice espíritu. Esa palabra no existe en hebreo. Esa es la traducción al español. Ruach es viento. Y entonces, cuando se refiere al Ruach Elohim, el Ruach de Elohim, el Ruach del muy poderoso, se refiere al hálito de Dios, es decir, el aliento de Dios. Merrajefet traduce flotaba o se esparcía sobre la faz de las aguas. Y el verso 3 es muy importante porque ese verso es el primer verso en que Dios pronuncia palabras. Y dice el texto, Vayomer Elohim, Yehi Or, Vayhi Or. Y dijo Dios, y pronunció Dios, o el muy poderoso, sea la luz. Y fue la luz. Es muy interesante la estructura de la Biblia hebrea, porque, por ejemplo, este verbo está en futuro. Alguien que no sepa la regla de la Vav conversiva, por ejemplo, traduciría esto y dirá Dios, porque realmente así dice la Biblia. Dice y dirá Dios, Vayomer Elohim. Amar sería el verbo en pasado, lo que nosotros entendemos por pasado, pero mejor en inflexión perfecta en hebreo. Y eso es dijo Dios. Pero cuando lleva esta pequeña letra, esta ayuda al principio, este tiempo está en futuro. Dirá Dios. Pero esta Vav, de acuerdo a los gramáticos medievales hebreos, revierte, convierte la inflexión perfecta, es decir, el tiempo pasado, en inflexión imperfecta, lo que nosotros entenderíamos como tiempo futuro. Por lo tanto, traducimos y dijo Dios, pero aquí literal y gramaticalmente dice y dirá Dios, y así está escrita toda la Biblia hebrea, en ese lenguaje poético tan rico que incluso confunde hasta los modernos hebreoparlantes del Estado de Israel, y por esta razón se está haciendo una traducción de la Biblia hebrea en hebreo moderno para quitarle todos esos arcaísmos, pero que en realidad enriquecen mucho en cuanto a la semántica y la cultura de la Biblia hebrea. Continúa el verso 4 diciendo, Vayar Elohim et Haur Kitov, y vio el muy poderoso a la luz que era funcional, Tov, que es ese adjetivo que siempre traducimos bueno. En realidad la expresión bueno se queda muy corto. La traducción correcta sería funcional, es decir, que eso cumplía con su propósito. Continúa diciendo, Vayabdel Elohim vein Haur u vein Hahoshek, y hizo separación el muy poderoso entre la luz y entre la oscuridad. El verso 5 concluye lo que sería el primer día de la creación diciendo, Vayikra Elohim la Ur Yom,
y llamó el muy poderoso a la luz día. Velahoshe kara laila, y a la oscuridad llamó noche, laila, noche. Vaihi erev, vaihi boker yom echad, y fue la tarde y fue la mañana, día 1. Entonces, el propósito de este curso es que usted no necesite una traducción al español o a cualquier otro idioma para poder enfrentarse al verbo, al texto hebreo, sino que usted lo lea, lo entienda y en su mente haga su propia traducción, no necesariamente atendiéndose a esas cadenas de que una palabra necesita una palabra equivalente en el español. A lo mejor el español no va a ser capaz de resumir el profundo significado de esa palabra, sino que va a necesitar una frase, para traducirlo. Ese es el objetivo del curso. Vamos a empezar ahora con la temática, y este es el tema 0, ¿verdad? La evolución de la escritura hebrea. Este contenido que yo voy a resumir quizás en 5 o 7 minutos, hay disponible para usted en formato pregrabado casi 40 clases de toda la historia de la lengua hebrea en los cursos de hebreo arcaico y estudio crítico del Nekudot. Lo que voy a hacer ahorita es un resumen panorámico. Bien, ¿por qué no se llama hebreo bíblico este curso, sino que se llama hebreo masorético? Porque realmente vamos a estudiar la Biblia en sus grafías y puntuación masoréticas, algo que empezó más o menos en el siglo VI después de Cristo y termina ahí por el siglo X, quizás XI, ¿verdad? De fijarse. Pero antes la gente escribía o dibujaba más bien lo que veía. Aquí dice exactamente lo mismo que Génesis 1:1. Dice, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. No se preocupaban por el sentido de la escritura. Escribían de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, al mejor estilo de los jeroglíficos egipcios, ¿verdad? Esta es una grafía protosinaítico de los yacimientos arqueológicos de Sherabit el Hadin, de Wadi el Hol, más que todo en Egipto, en la península del Sinaí, donde se cree que esclavos egipcios, ¿verdad? Probablemente los hebreos, escribieron sus quejas, ¿verdad? Escribieron grafitis en paredes, en esfinges mal hechas, ¿verdad? Que se desechaban, quejándose de las condiciones de esclavitud. En una de esas piedras se encuentran dos de las 3 letras del nombre Moshe, del nombre de Moisés. Entonces, por eso se cree que hay una buena posibilidad de que estos esclavos hayan sido los hebreos en Egipto, ¿verdad? Pero eso es un tema de debate que los arqueólogos y paleógrafos no se ponen de acuerdo todavía. Esta grafía evoluciona a la escritura que se conoce técnicamente como fenicia, ¿verdad? Pero que es mejor llamarla paleohebreo para nuestros efectos, a partir del año 1400 antes de Cristo, y se usó tan tarde como en el 136 después de Cristo, durante la revuelta de Bar Kokhba, cuando se logró una semi-independencia del Imperio Romano por 2 años y medio aproximadamente, y se acuñaron monedas aludiendo a la libertad de Israel con la grafía paleohebraica para hacer énfasis en el tema del nacionalismo. Aquí dice exactamente lo mismo que hemos estado leyendo. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, ¿verdad? Solamente que está escrito en grafía paleohebrea. Y esta grafía se usó a partir de un largo proceso de transición entre el 1400 y el 586 antes de Cristo, cuando la nación de Israel es de Judá, la región del sur, la nación del sur es conquistada por los babilonios, perdón, bueno, es conquistada por los babilonios, y ya después de eso ellos adoptan, ¿verdad?, el paleohebreo, que también tuvo sus variantes con la escritura samaritana. Aquí dice exactamente lo mismo, Bereshit, bara, Elohim, et hashamayim, etc. Pero ya a partir del retorno a la tierra de Israel, ¿verdad?,
con las caravanas que traía primero Zorobabel, después Esdras, Nehemías, etcétera, y la reconstrucción de Jerusalén y su templo, se adopta la grafía cuadrada aramea. Porque esta grafía cuadrada tiene una característica. Bueno, primero, es muy ordenada, ¿verdad? Está diseñada para ser escrita en cuadros, en renglón superior e inferior, con su respectiva regla, ya las vamos a mirar. Pero también es muy importante por el hecho de que es alfanumérica. Es decir, la Aleph vale 1, la Bet vale 2, la Gimel vale 3, etcétera. Entonces, eso les pareció a los babilonios muy importante para poder dominar la administración de su vasto imperio, ¿verdad? Porque los números acadios también son más complejos incluso que los números hebreos. Esta grafía asmonea, la que tenemos acá en pantalla, evoluciona a su estado final, que podríamos decir que es la grafía del texto consonántico, el texto premasorético, que por efectos de que a partir del 136 después de Cristo se prohíbe el judaísmo, se le cambia el nombre a Jerusalén por Aelia Capitolina y a la tierra de Israel se le da el nombre peyorativo de Palestina, ¿verdad? Haciendo alusión a Filistea, ¿verdad? Al estado filisteo. Y ante la dispersión a muchas tierras de Europa, del este y del oeste y otras regiones, muy fundamental es la península ibérica, lo que ahora es España y Portugal, sefarad, ¿verdad? En cuanto al concepto hebraico, y se empieza a tener temor de que se olvide cómo se pronuncia esto, ¿verdad? Se inventan los sistemas de puntuación que conocemos como Nekudot. Entonces, los sistemas de puntuación no solamente dan las vocales, sino que dan pausas, acentos y un sistema mucho más complejo que son las cantilejas, que no vamos a estudiar en este curso, permite también cantarlo en las sinagogas, ¿verdad? Entonces, eso es muy interesante también. Lo que nosotros vamos a estudiar en este curso es esta grafía con estos símbolos diacríticos que, si bien es cierto, no son vocales, son símbolos que representan sonidos vocálicos que siempre estuvieron asociados, por lo menos eso es lo que se acordaron los masoretas entre el siglo VI y el siglo XI de nuestra era, de cómo sonaba el hebreo. Y eso es lo que nos ha llegado. Y no tenemos grabaciones de cómo sonaba el paleohebreo, el protosinaítico, de cómo sonaba el asmoneo, el herodiano. No existen grabaciones porque no había manera de hacerlo. Lo único que tenemos, afortunadamente, es un sistema de vocalización del cual se basa hoy en día el hebreo moderno para el Estado de Israel. En ese sentido, vamos a estudiar hasta donde nos alcance el tiempo en esta clase introductoria, las 22 más 5 consonantes del hebreo masorético, es decir, el Aleph Bet hebreo masorético. ¿Por qué 22 más 5? El hebreo tiene 22 letras consonantes, ¿verdad? Pero tiene 5 letras que se llaman letras sofit o letras finales, que corresponden a 5 de estas letras y se escriben cuando la palabra termina en una de esas letras. Esto tiene su explicación en el hecho de que muchos de los textos más antiguos están en el formato que se conoce como scripto continuo, es decir, no hay separación entre palabra y palabra. Entonces, las letras sofit ayudaba a distinguir dónde terminaba una palabra y dónde comenzaba otra. Luego, con el tiempo, esto se volvió innecesario porque ya los escribas separaban primero en el paleohebreo por un punto y después en el asmoneo y herodiano por una separación normal, así como separamos nosotros las palabras en el español, cada una de las palabras de un texto. Vamos a empezar hablando acerca de la letra Aleph. La Aleph es técnicamente una consonante y se supone que sea silente o muda, o sea, que no suene. Esto llegó a ser así. Se cree que en el tiempo antiguo no era así, sino que la Aleph sonaba o como una A o como una E.
Pero los masoretas indicaron que en la lectura la Aleph no se pronuncia, sino que solo se pronuncia el punto vocálico que la acompaña. Aquí a la izquierda de la pantalla vemos diferentes ejemplos de la misma letra Aleph acompañada por diferentes puntos diacríticos, es decir, por diferentes nekudot. Cuando encontramos una rayita abajo, suena como A. Cuando encontramos estos 3 puntos, suena como E. Cuando encontramos un solo punto, suena como... ¿Serían tan amables de apagar los micrófonos para la grabación? Muchas gracias. Cuando tiene un puntito arriba o tiene una vav con un puntito arriba, suena como O. Cuando tiene 3 puntitos abajo en diagonal, suena como U. Y así se van formando las diferentes palabras. Abraham, Elohim, Ikabod, Orja, Urba, etc. Es decir, la Aleph es un comodín, básicamente, en el hebreo nazorético, para la vocal que la acompaña. Sin embargo, en la práctica, especialmente en el hebreo moderno, la Aleph funciona generalmente como si fuera una vocal, pero eso es en el hebreo moderno. En los tiempos antiguos, cuando no existían los nekudot, los lectores hebreos sabían cómo debían pronunciar la Aleph, porque para ellos en realidad tenía una función vocálica, exactamente como en el ladino. Es decir, es esa lengua extrañísima que surge de cómo hablaban los hebreos en la península ibérica, es decir, en Sefarad. Y casi como en el hebreo moderno, que se ha vuelto nuevamente una A. El problema es que la Aleph puede asumir los sonidos de todas las vocales, la A, la E, la I, la O, la U, excepto en algunos casos en los que es completamente silente, como la H española, más que todo cuando está al final de una palabra y es totalmente silente. En cuanto a los ejercicios que nosotros vamos a hacer, nosotros vamos a hacer ejercicios de escritura. En este momento les voy a hacer una pequeña demostración por cuestiones de tiempo. Obviamente no voy a hacer todas las letras, pero sí quiero demostrarles cómo son los ejercicios. Usted recibiría láminas donde poder practicar su escritura, ¿verdad? Su escritura de cada una de las consonantes de la Biblia hebrea. Hay diferentes maneras de hacerla, desde las más sencillas hasta las más góticas, pero todas son Aleph, ¿verdad? Todas son maneras de escribir la letra Aleph. La letra Aleph deriva de el paleohebreo. El paleohebreo es así, ¿verdad? Y si usted se fija, no es otra cosa que nuestra letra A, pero girada, ¿verdad? Girada 90 grados hacia el izquierdo. Y esto deriva de la figura de un buey que representa el poder, ¿verdad? Que representa el poder en la Biblia hebrea. Entonces es una letra importantísima. Usted recibiría este tipo de láminas para poder ir escribiendo y familiarizándose con la escritura hebrea. Es decir, es muy importante. Ese es un curso muy práctico, principalmente en sus inicios, en cuanto usted debe de practicar la escritura. También se le va a proporcionar los recursos para que usted instale la grafía hebreo-masorética en su ordenador, ¿verdad? Tanto la moderna como la masorética propia que se usa en la Biblia. Bien, la letra Bet. La letra Bet puede aparecer en la escritura con un punto interior o sin el punto interior. Cuando lleva el punto interior, que se llama Dagesh Lené, ¿verdad? Es decir, Dagesh suave, porque hay Dagesh Kazan, que sería el Dagesh fuerte, se pronuncia V como sonido bilabial explosivo, tal como la V española. Generalmente se escribe así el principio de la palabra y a veces también en medio de la palabra, pero nunca al final. Cuando no lleva el punto interior, se pronuncia exactamente como la V inglesa, no como la V española que suena idéntica a la V grande, sino que como la V inglesa, labio dental, ¿verdad? Como cuando decimos velero, ¿verdad? No hacemos el gran énfasis en Latinoamérica en la diferencia entre la V alta y la B corta, pero debería ser. Esta letra causa confusión en algunas personas cuando se la translitera. La forma más sencilla y correcta de transliterarla es con una V sencilla para indicar el sonido bilabial V,
con una B corta para indicar el sonido labiodental. Aquí dice Abba, Abraham, Abba es papá, Abraham es el patriarca, Ben es hijo y Bo, bueno, es ir, venir, llegar, un montón de términos que se utilizan para Bo. Aquí está la parte de los ejercicios que en las láminas que usted se le proporciona para que usted practique. La letra Gimel siempre tiene un sonido fuerte, explosivo, como en gato. Debe evitarse el error de pronunciarla suave como en gema, donde suena aspirada como la H inglesa o la J caribeña. Por eso, en palabras como Gedolá, nosotros la transcribiremos siempre como Gedolá, porque de otro modo algunos lectores tienden a pronunciarla como si dijera Gedolá, y eso es incorrecto. En estos casos nos atenemos a la gramática española y añadimos en la transliteración una U silente después de la G para que la G suene fuerte como en guerra. Aquí dice gar, ¿verdad? Que es un verbo que significa habitar o establecerse en un lugar. Gadol es un adjetivo que significa grande. La letra Dalet equivale exactamente a la D española y no hay nada que decir al respecto. Aquí dice Sade, que significa campo, o Dabar, que puede ser una palabra, puede ser una cosa, un acontecimiento, un suceso. La letra Hey es muy importante. Es idéntica en sonido a la H inglesa, pero para los ingleses, no como la H española que no suena. Pero para los israelíes modernos que adoptaron el sistema sefardita, suena muda exactamente como la H española. Es decir, los israelíes modernos no suenan la Hey. Para los ingleses, la Hey siempre suena cuando está al principio de sílaba, como por ejemplo en Hamikra o Elohim, ¿verdad? Hay un sonido suave parecido cuando yo pronuncio Hilton. De hecho, con mi otro grupo de alumnos tenemos lo que llamamos el acuerdo Hilton, ¿verdad? Que es así vamos a pronunciar la Hey, como cuando decimos Hilton. No Hilton, ¿verdad? Porque ese es otro sonido, sino que Hilton, ¿verdad? Una suavidad ahí en la pronunciación. Para los israelíes modernos nunca suena como en Abraham o Yoshua, ¿verdad? Nunca suena cuando está al final de la sílaba como en Yahvé o Sara. Hay una excepción cuando la Hey está al final de una palabra. Si lleva un punto anterior, entonces debe sonarse como la H inglesa, como una aspiración, como en Ruth 1.5, cuando dice Umeishach, ¿verdad? Que se quedó sin su esposo, que está aquí escrito. Umeishach, ¿verdad? Se quedó sin su esposo, hablando de Ruth, ¿verdad? Entonces, estos son pronombres personales. U significa él, he significa ella, ha es el artículo definido por excelencia, pero esa excepción tiene una excepción también. En palabras como aleluya, ¿verdad? La E final lleva un punto interior, pero no es para que se le pronuncie, sino para indicar que aquí la terminación ya corresponde al nombre divino, es decir, la yud y la G al final con un punto corresponde a el nombre divino y no a la terminación femenina usual a. Generalmente las palabras terminadas en a en hebreo son femeninas y terminadas en e con la letra G son masculinas. La letra Vav es generalmente una consonante, pero cuando lleva un punto interior es la vocal U, mientras que si lleva el punto arriba es la vocal O. Es decir, cuando nosotros la vemos al principio de una palabra, V, con estos dos puntitos verticales abajo que se llama Shva, como cuando decimos, por ejemplo, The Hoshek, ¿verdad? En que leíamos en Génesis 1.1, y la oscuridad, o como traducen otros, las tinieblas. Estamos diciendo y, lo que en español es la conjunción copulativa. Cuando vemos la misma letra, pero con el punto en medio, es una vocal U. Y cuando la vemos con el punto arriba, es una vocal O. Esta palabra es muy común, es el verbo ser o estar en futuro o en pasado, nunca en presente porque no existe en hebreo, que dice Vayhi, y ocurrió y aconteció y sucedió, ¿verdad? En realidad el verbo está en futuro y eji, pero la vav revierte el tiempo. Son de las exquisiteces y particularidades que vamos a estudiar durante este curso.
La letra Zain equivale exactamente a la Z inglesa, pero no es como la Z española, que se pronuncia poniendo la lengua entre los dientes y soplando sin vibrar las cuerdas vocales, y tampoco como la Z latinoamericana, que se pronuncia exactamente igual que la S. La Zain es igual que la Z inglesa, se pronuncia enunciando una S sibilante a la vez que se hacen vibrar las cuerdas vocales, como cuando se imita el sonido de una abeja. Zzz. Entonces, Z, que significa eso, ¿verdad? O Sot, esa, estos son pronombres demostrativos, llevan esta letra, la letra Zain. La letra Het es una letra muy importante porque se confunde con la Hei tanto en pronunciación como en su escritura. La Het es idéntica a la J española en sonido. Algunos autores, como en el Tanaj de Jerusalén en inglés y hebreo, lo representan con una H subrayada, y algunos autores ingleses en literatura de hebreo, de curso de hebreo en inglés, la representan con una CH, como en Bach, ¿verdad? Como el nombre de Johann Sebastian Bach, que termina con CH al final. Esto está bien en inglés, pero es completamente incorrecto en español. Si usted transcribe la palabra Hanukkah, así como está escrito aquí, CH Hanukkah, muchos lectores latinos tenderán a pronunciar esa CH como se pronuncia charca. Entonces diríamos Chanuca, y eso es totalmente incorrecto. Nunca se debe transcribir Chanuca. En español tenemos una equivalente perfecta de la Het hebrea, y es la J española. De hecho, en los medios judíos hispanos, la J española se ha estandarizado como el equivalente de la Het hebrea. No se debe confundir la Het con la Hei. La Het es áspera y la Hei es suave, y si se va a adoptar la pronunciación inglesa y no la israelí, pues casi que muda. Perdón, si se va a adoptar la pronunciación inglesa, debe sonar como Hilton. Y si se va a adoptar la israelí, pues totalmente muda. Pero eso es a opción de cada alumno. Por confundir estas dos letras, muchos creyentes mesiánicos cometen el grave error de decir que la palabra Mesía en inglés significa ungido de Yah, es decir, ungido de Yahvé. Toman la terminación Yah como si fuera el nombre divino y nada más lejos de la verdad, porque esa palabra en hebreo no termina en Hei, sino en Het, ¿verdad? Es exactamente así como está hasta escrito. Se pronuncia Meshiach, no Mesía ni Mesías. Meshiach significa simple y llanamente un ungido, y proviene del verbo mashá, ungir. La letra Tet es un equivalente exacto de la T española. Se supone que sea una T más fuerte que la Tav, pero en la práctica no se hace diferencia. Solo es importante en la grafía, o sea, en la forma de escribir las palabras. Algo importante acerca de esta letra es que las palabras más antiguas del hebreo están escritas con Tav cuando se refieren a un sonido T, y las palabras más recientes del hebreo, de la Biblia, están escritas con Tet. Y las palabras importadas de otros idiomas, por ejemplo, autobús o universita, en el hebreo moderno se escriben con Tet y nunca con Tav, porque la Tav se reserva para las palabras originales del hebreo. La Tet se usa para palabras importadas de otros idiomas que requieren el sonido T, por supuesto. La letra Yod es una consonante, pero muy a menudo funciona como vocal. Cuando tiene el valor de consonante, siempre se transcribe como una Y, y cuando tiene el valor de vocal, se transcribe como I o como E, ¿verdad? Por ejemplo, aquí dice Ish, significa varón, Yad, que significa mano, Yom, que significa día. La letra Kaf es la letra más compleja porque tiene 3 variantes, pero es muy sencilla de utilizar. La Kaf, si lleva un punto interior, se pronuncia fuerte, explosiva, como K, y se transcribe como una K. Algunos la transcriben como C, pero pienso que es un error porque la C tiene a veces el sonido de S, que nunca está presente en la Kaf. Es decir, en el español hay nombres que suenan como S, por ejemplo, Miguel de Cervantes, ¿verdad? Cuando la Kaf no lleva el punto interior, se pronuncia suave y velar, igual que la J. Sin punto interior, algunos escritores judíos la transliteran como KH y otros como J. Esta letra es una de las 5 que tienen una forma final, una forma sofit. ¿Qué es eso de la forma sofit? Bueno, veámoslo
Hagamos otro ejemplo de escribir acá. Esta sería una have. Digo have porque así se pronuncia, have, como con J, ¿verdad? Have. Si lleva el punto en medio, entonces esto se convierte en una kaf con K. Y si aparece al final de una palabra, se escribe de esta manera, ¿verdad? Y casi siempre se pronuncia como J, ¿verdad? No, nunca casi como una K cuando aparece al final, en su forma final. La letra lamed es el equivalente exacto de la L española y no hay nada más que decir, ¿verdad? Además, es una de las preposiciones inseparables Caleb, ¿verdad? Y representa la preposición para, ¿verdad? Para, de, en cuanto a la pertenencia, la melech, por ejemplo, eso es del rey o para el rey, parte de lo que vamos a estudiar en la gramática. La letra mem, al final vamos a tener un tiempo para todas las preguntas, así que por favor anote sus preguntas que vayan surgiendo en ese momento y con mucho gusto lo resolvemos al final. La mem es un equivalente exacto de la M española. Aunque el final de la palabra se escribe diferente, siempre suena igual, ¿verdad? Como yom, como maim, aguas, o shamaim, cielos, ¿verdad? Shamaim es como decir tan grande y extenso como las aguas, porque maim son aguas, mares, lagos, y shamaim es como las aguas, parecido a las aguas. La nun es un equivalente exacto de la N española. Aunque el final de palabras se escribe diferente, siempre va a sonar igual, ¿verdad? Sheni significa dos, Natán es el verbo dar, ¿verdad? El Natán es muy particular porque se escribe con una nun inicial y al final lleva una nun sofit, ¿verdad? Que es la nun alargada, que es un palito más largo. La diferencia, escribámoslo porque eso sí es importante, es que una nun normal parece como un corchete y una nun sofit baja el renglón. Esa es la diferencia, ¿verdad? Entonces, así podemos escribir, por ejemplo, el verbo natán, ¿verdad? Escribimos la tab, natán, ¿verdad? Y luego lo puntuamos. Aquí le ponemos un kamatz, que es una A larga, aquí le ponemos una A corta y la nun no lleva natán, el verbo dar, ¿verdad? Eso sería en cuanto a la letra nun. La samej es un equivalente exacto de la S española. Se supone que sea una S más fuerte que la sin, ya vamos a ver qué es la sin, pero en la práctica no se hace diferencia, solo es importante en la grafía. En el hebreo moderno se parece a nuestra letra O, aquí dice sus, caballo, ¿verdad? Aquí dice Sodom, como Sodoma, ¿verdad? Y aquí dice Seder, estar bien, estar en orden, ordenado. En Israel, cuando le preguntan cómo estás, uno contesta Beseder, ¿verdad? Todo en orden, todo está bien. En el hebreo masorético, pues lleva más estilo, pero en el hebreo moderno es prácticamente una O. La letra Ain es una consonante gutural muy similar en función a la letra Aleph. Casi todo lo que dijimos de la Aleph se aplica a la Ain, excepto que representa menos vocales, casi siempre la A y la O. En muy pocas ocasiones representa la I y la E, ¿verdad? Muchas veces representa solo una parada gutural. Es una letra muy difícil de pronunciar para los occidentales, ¿verdad? Porque no estamos acostumbrados a pronunciar letras con la glotis, es decir, con la mitad de la garganta. Por ejemplo, Elión, ¿verdad? Olam. Elión es el Altísimo, Olam es eternidad, es horizonte, es el mundo también, todo aquello que está fuera del alcance de la vista. La letra P o fe suena como la P española cuando lleva un punto interior
y suena como la F española cuando no lleva punto. Cuando está al final de la palabra se escribe en su forma sofit, su forma final, ¿verdad? Aquí dice Shoftim, que son los jueces, es el libro de los jueces, Shoftim. Aquí dice po, aquí también dice po, aquí también dice po y aquí también dice po. Y son 4 formas diferentes de escribir aquí, ¿verdad? Po es aquí. Peleg es un patriarca, ¿verdad? De los tiempos, del inicio de la Biblia, ¿verdad? De los tiempos de los descendientes de Adán, de Noé y todo eso. Peleg es un nombre propio. La letra Tzade no tiene un símbolo equivalente en español, así que algunos autores la representan por la combinación TS, como en el inglés hits, y otros por la combinación TZ, como el inglés reads. En ambos casos suena igual. Se ha creado un símbolo latino para esta letra, una Z atravesada, para diferenciarla de la sign, que se representa con una Z. Pero no lo utilizaremos aquí, por lo difícil que es lograr el símbolo en el teclado. Además, la representación TS se ha hecho ya casi estándar entre los escritores judíos. Esta letra se escribe diferente al final de la palabra, es decir, cuando está al principio se escribe de esta manera y cuando está al final se escribe de esta otra, como por ejemplo en Aretz, que significa tierra, o aquí está su forma final. Su forma inicial es como Sadok, que significa justo, recto, bien intencionado. La letra Kof o Kuf, o Kaf, si usted quiere, no importa, es un equivalente exacto de la Q española. Algunos escritores judíos la transcriben como una K, pero esto parece estar equivocado porque entonces no se distingue de la letra Jaf, que se transcribe siempre como K, de la Kaf. Entonces es mejor distinguirle, es una Kuf, ¿verdad? No una Kaf o Kof, eso es correcto. Aquí se tratará de representar siempre como la COF, como la Q española, aunque a veces las transliteraciones queden un poco raras, pero eso con el objetivo de que la transliteración sea clara. Para los que se preguntan qué es una transliteración, es escribir en caracteres españoles, ¿verdad? Latinos, una palabra que está en hebreo, ¿verdad? No vamos a escribir una palabra que tenga ningún significado en español, simplemente es la transliteración de cómo suena en español, ¿verdad? Una palabra en hebreo. Por ejemplo, aquí dice saken, que significa anciano. Entonces, si nosotros quisiéramos transliterar esa letra al español, tendríamos que hacerlo de la siguiente manera. Una Z, una A, una Q, ¿verdad? Agregamos la U, ¿verdad? Y al final, saken, saken. Eso sería un anciano. Eh, por el color no se mira mucho, pero eso esa es una transliteración. En cuanto a la resh, es un equivalente exacto de la R español. Aquí lo que cambia es cómo la pronuncia la gente. Los judíos nacidos en Israel la pronuncian como la R francesa, Raab, ¿verdad? Con la glotis, ¿verdad? Rubén, Rosh. Así la pronuncian los judíos nacidos en Israel, como la R francesa. Los árabes que hablan hebreo la pronuncian como una doble R. Raab, Rubén, Rosh. Ambas pronunciaciones son correctas, ¿verdad? Porque ambas son originales de la tierra de Israel. La letra Shin es un caso muy especial porque es un equivalente exacto del sonido SH en inglés, como en la palabra inglesa she, ella. Pero cuando tiene el punto superior, no en el lado derecho, sino que en el lado izquierdo, entonces suena exactamente como la S española. Aquí, en este caso, suena Shem, que significa nombre, ¿verdad? Pero en este otro caso suena Vaizu, se estableció y se estableció en algún lugar. ¿Por qué? Porque el punto lo lleva del otro lado, del lado izquierdo y no del lado derecho. Y la última letra, la letra Tav, es un equivalente aproximado de la T española.
En hebreo masorético, cuando lleva el punto interior, se pronuncia T, y cuando no lo lleva, se pronuncia como la combinación inglesa TH, como la Z española en España, no en Latinoamérica. Pero en el hebreo moderno esa diferencia ha desaparecido. Sin el punto interior, los sefarditas la pronuncian como la T y los askenazitas la pronuncian como la S. Por ejemplo, la palabra más conocida que lleva tab, la palabra Shabbat, ¿verdad? Un askenazita no la pronuncia Shabbat, sino que dice Shabbas, Shabbas, ¿verdad? Pero esos son ya los acentos, ambos son válidos y ambos son correctos. Pero en esta no hay variación. Torah, que es la ley, los primeros 5 libros de Moisés, o Bait, casa, ¿verdad? La casa. Hay 5 letras que es importante aprendérselas. La Aleph, la Hei, la Het, la Ain y la Resh, porque se llaman guturales, es decir, son letras que se pronuncian o se hace un sonido gutural, principalmente en la Aleph y la Ain, cuando uno se las encuentra en el texto. Y es importante reconocerlas porque las reglas de vocalización cambian cuando una palabra comienza con una de estas letras, cuando termina con una de estas letras o cuando la letra aparece en la sílaba de en medio de esa palabra. Entonces, por eso hay que aprendérselas. Y existen las que se conocen como Veged Kefet, ¿verdad? Que son la Beit, la Gimel, la Dalet, la Kaf, la Pei y la Tet, que estas 3 letras que están en azul, cuando llevan un punto en medio, cambia o la fuerza o la forma. Por ejemplo, esta letra que aparece acá, la Bet, si yo me la encuentro sin el punto, entonces la voy a transliterar como una letra B corta. Si me la encuentro con B, con el punto en medio, pues la voy a transliterar como una B alta. En cambio, estas otras 3 letras, si la encuentro sin el punto, yo la voy a pronunciar y transliterar como una J. La P, si la encuentro sin el punto, la voy a transliterar como una F. Pero si la encuentro la Kaf con el punto, la translitero como K y la pronuncio como K. Y el mismo caso con la P. La translitero y la pronuncio como una letra P. Entonces, por eso es importante conocer la Begel Kefet. Y también el Dagesh Forte o Dagesh Kazan cambia en cuanto a la gramática cuando uno se encuentra con una de estas letras. Con esto llegamos al final de la clase de hoy y pasamos, por supuesto, al tiempo de preguntas y comentarios que pueden ser de la clase, pueden ser del curso, pueden ser de horarios, pueden ser de precios, pueden ser de formas de pago, etcétera, etcétera. Para que nos sintamos más tranquilos, yo voy a finalizar aquí la grabación para que esto quede de dominio público y así nos pongamos a platicar con mucha más tranquilidad. Muchísimas gracias por su atención a la clase.